Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a esta primera jornada del ciclo de seminarios online que va a tener lugar a lo largo de este mes de junio y en el cual vamos a abordar diferentes cuestiones relacionadas siempre con la eficiencia energética de nuestros edificios. Mi nombre es Martín Pérez Asuar García, soy ingeniero civil y miembro del equipo de desarrollo de CIP Ingenieros. Antes de continuar con la jornada, os pediría por favor que me confirmarais a través de vuestro chat de webinar que me estéis escuchando correctamente y que veis mi pantalla sin ningún tipo de problemas. Lo voy moviendo un poco hacia arriba y hacia abajo. Bien, muchísimas gracias Juan, Daniel, Nazare, Ana, etcétera, a todos vuestros mensajes. Aprovecho también para comentaros que el aire acondicionado ha castigado bastante mi garganta, así que os pido perdón de antemano si veis que pierdo la voz o me sale algún gallo. Pero bueno, la jornada debe continuar. Entonces, este ciclo se va a estructurar realmente en dos bloques bastante bien diferenciados, de tal forma que tanto hoy como el próximo día 7 vamos a abordar diferentes criterios de diseño y ejecución enfocados principalmente en soluciones de tabiquería seca y aislamientos como forma de mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios. Y ya el próximo día 14 cambiaremos un poco de temática y hablaremos de otro tipo de estrategias activas y pasivas para la eficiencia energética de los edificios. En estas tres jornadas vamos a contar siempre con la presencia de dos fabricantes expertos en la materia que al final nos van a mostrar sus soluciones más novedosas y terminaremos explicando algún software de nuestra suite sobre el cual poder apoyarnos. Hoy tenemos la suerte de contar con dos grandes fabricantes del sector, como son Ursa y Pladur, ambos presentes en nuestra base de precios de la construcción, que sería el generador de precios, de tal forma que, en primer lugar, Silvia Ranz, por parte de Ursa, nos va a explicar diferentes soluciones en términos de aislamiento térmico de la envolvente como estrategias para el diseño de edificios de consumo casi nulo. Y a continuación, Esther Jiménez Beltrán, por parte de Pladur, nos mostrará la nueva generación de aislantes Pladur Energy para abordar la eficiencia energética por el interior, esta vez, del edificio. Finalmente, yo mismo, por parte de CIPE, voy a realizar un ejemplo práctico del manejo de los tridimensionales de mediciones y presupuestos, planteándolo como una herramienta con la cual poder abordar, digamos, lo más eficazmente posible las fases más iniciales o más primigenias de nuestro proyecto, llegando a realizar incluso un estudio de viabilidad inmobiliaria. Antes de dar paso a Silvia, quisiera comentaros rápidamente un par de cosas. En primer lugar, en nuestra página web oficial, www.cipe.es, vais a poder encontrar aquí a la derecha el calendario de encuentros. Aquí es donde venimos publicando las fechas de los próximos cursos, presentaciones, seminarios y jornadas que vamos a ir realizando. Para los aquí presentes, yo recomiendo asistir a la del próximo día 7, que es la que tenemos aquí inscrita, y la del próximo día 14. Por otro lado, recordaros que este seminario, al igual que todos que iremos realizando, está siendo grabado y será colgado en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Aquí vamos subiendo diferentes tutoriales, novedades de nuestros programas, etcétera. Así que si queréis indagar algo más en algún software de nuestra suite, no dudéis en pasar por aquí un tiempo. Finalmente, recordaros que vuestros micrófonos están silenciados. Sin embargo, nos podéis hacer llegar cualquier pregunta que así lo deseéis a través del chat de webinar. Lo que vamos a ir realizando es ir recopilando todas vuestras preguntas y al final de la jornada, si tenemos tiempo para ello, las iremos respondiendo aquí en directo. Caso que no diera tiempo, yo ya he hablado con Esther y con Silvia, de tal forma que puedan ponerse en contacto con vosotros y solventaros vuestras dudas. Yo les enviaré vuestras preguntas. Ya sin mayor dilación, voy a dar paso al primer ponente. Hola Silvia, buenos días. Buenos días. Vale, pues ¿Me escucháis? se te escucha perfectamente. Al igual que hemos hecho antes, voy a convertirte en presentador para que puedas compartir tu pantalla. Te debería aparecer el mensaje de antes. Sí. Ya. No sé si veis todos mi presentación. Sí, se está viendo, se está viendo. De acuerdo, pues cuando quieras puedes comenzar. Muy bien. Gracias. Gracias, Martín.
Bueno, como ha comentado Martín, me voy a centrar en lo que serían estrategias para el diseño de edificios de consumo de energía casi nulo y centrando más principalmente en el aislamiento térmico de la envolvente. No sé si conoces Ursa, pero bueno, voy a hacer una introducción. Tenemos una implementación internacional con 13 fábricas distribuidas en diferentes países y bueno, nuestros mercados van o nuestros ámbitos van desde Lisboa hasta lo que sería Rusia. Aquí podéis ver un poco la implementación que tenemos en las diferentes, tanto la central como las diferentes fábricas donde nos encontramos. Somos fabricantes de lanas minerales. En este caso, pues Ursaterra es nuestra gama estrella y bueno, hemos tenido actualmente una nueva innovación con la nueva tecnología dentro del producto. También tenemos Ursa Pure One, que es uno de los productos estrellas que tenemos a nivel internacional. Dentro de las gamas de lana también tenemos paneles de conductos de climatización, poliestireno extruido, que es el otro de los materiales que fabricamos. Y últimamente estamos comercializando membranas de estanquidad, bueno, pues para mejorar la estanquidad de los edificios, como un complemento a los aislamientos que hoy en día son medidas pasivas que nos ayudan a mejorar la eficiencia energética de los edificios. Dentro de esta nueva tecnología que os comentaba de Terra, hemos sufrido una evolución desde 2003. Bueno, empezamos con una lana más básica, que era Ursa Glasswool, donde sí que tenía las características básicas de una lana mineral, la parte térmica, la parte acústica y protección frente al fuego. Y luego hemos ido mejorando también, bueno, pues esas prestaciones de instalación. Con Ursa Pure One mejoramos no solo en instalación y en las propiedades intrínsecas de la lana mineral, sino pues en otra serie de cualidades que mejoraban incluso el aislamiento o las propiedades de este aislamiento. Con esta nueva generación de lanas, lo que hemos hecho es, bueno, pues intentar mejorar las prestaciones intrínsecas de este material. Y aquí tenéis un poco el organigrama, ¿no?, en el que lo han desarrollado el departamento de I+D, donde, bueno, hablamos de las prestaciones, de las altas prestaciones que tienen estos materiales, tanto en confort térmico, acústico y protección frente al fuego, como las prestaciones mecánicas de rigidez y durabilidad, y de recuperación principalmente y de formación, pero también en la parte natural, intentar utilizar la mayor porcentaje de recursos naturales o materias primas recicladas, que todos nuestros materiales tienen una ecoetiqueta tipo 1, que al menos el 35% de nuestros materiales son, o de nuestras materias primas son recicladas, y luego también la contribución de la calidad del aire interior, aunque sí que es verdad que no son materiales que estén directamente en contacto con el bueno, pues con el ambiente donde estamos, porque no es un acabado como tal, pero sí que hemos estudiado y hemos visto bueno, pues cómo se comportan frente a la calidad del aire interior. Esto sería un poco la presentación o introducción a la empresa y a nuestros productos. También, bueno, pues tenemos la de emisiones del aire interior. He hecho un pequeño esquema de introducción del ahorro energético del DBHR y un poco los cumplimientos de espesores de aislamiento que necesitamos. Y por último acabaré con 3 casos prácticos que bueno, podéis encontrar también en alguno de nuestros catálogos. Como todos conocéis, bueno, pues el documento básico de ahorro de energía pues tiene una parte de reducción de consumo de energía. Hay que ver el consumo que tiene un edificio para poder valorar bueno, pues, cómo se está comportando. Aquí tenéis un poco el resumen de lo que sería el documento básico en función del consumo de energía, con los diferentes valores base y los factores de corrección para edificios residenciales privados. Si fueran otros usos, pues bueno, ya directamente tendríamos que ir a una clase B para un consumo de energía primario. Si nos fijamos en esta gráfica, bueno, pues encontraremos la superficie útil de metros cuadrados y en la parte de ordenadas aparecería el consumo de energía primaria en kilovatios metro cuadrado hora-año. Bueno, podemos comprobar que los edificios más pequeños, pues el consumo energético puede casi duplicarse. Vemos que en una zona climática E pues estaríamos incluso en 150 kilovatios hora metro cuadrado año. Son valores muy, muy elevados. Un poco para que os hagáis una idea de dónde estaríamos. Si nos centramos también en la limitación de demanda energética, que al final habla el documento básico en el apartado 1,
Cuando hablamos de la demanda energética, hablamos de esa energía útil que tendrá que proporcionar las unidades terminales de los sistemas térmicos para obtener o mantener esas condiciones de confort en el edificio. Hay muchas características que influyen, no solo la parte de la compacidad, la orientación, infiltraciones, pues el aislamiento el espesor del aislamiento es fundamental para llegar a reducir lo máximo posible la demanda energética del edificio. Aquí tendríamos el resumen de cómo se el límite de calefacción, partiendo igualmente como el consumo de una demanda base y luego del factor de corrección de superficie por la superficie útil de los metros cuadrados. Todo esto es un poco el contexto para que luego entendamos bueno, pues dónde quiero llegar a la hora de diseñar un edificio de energía casi nulo. También la demanda de calefacción, bueno, pues puede ser la gráfica, donde abajo también aparecen las superficies en la parte de abscisas y en la parte de ordenadas esa demanda de calefacción. Vemos que cuanto más pequeños sean los edificios, pues la demanda energética puede duplicarse, puede incluso más que duplicarse. Bueno, el comportamiento en edificios pequeños es casi a tener más en cuenta que en algunos otros edificios. Aquí tendríamos los requerimientos mínimos de edificios, bueno, pues las transmitancias térmicas que nos especifican para muros, para cubiertas y bueno, pues transmitancia térmica también de huecos y la permeabilidad de estos en los diferentes lugares, tanto en la parte exterior, en cerramientos exteriores, en las zonas comunes o entre diferentes usos. Sí que es verdad que, por ejemplo, uno de los requerimientos que se incluyó en el 2013 fue el hecho de que las unidades del mismo uso entre viviendas pues tuvieran una transmitancia térmica a tener en cuenta. Esto es importante, luego lo veremos en uno de los casos prácticos que os voy a comentar. Aquí se han trasladado de transmitancia térmica a resistencias térmicas de aislamiento. Bueno, pues vemos que en cubiertas entre la zona de Canarias y la zona de Burgos, que son las más extremas, bueno, pues hay casi el doble de resistencia térmica. Lo mismo pasaría si fueran edificios. En este caso, pues bueno, hablaríamos más de porcentajes de ahorro de esa demanda más que de transmitancias térmicas de lo que serían los cerramientos. Aquí también igual ese traslado de recomendaciones de resistencia térmica del cerramiento. Otro de los puntos antes del DBHE es el apéndice E, donde bueno, pues te habla de parámetros que serían recomendados, ¿no? para intentar diseñar una envolvente térmica. Y bueno, son puntos de partida, pero a lo mejor no son suficientes para llegar a un edificio de energía casi nulo, entendido como bueno, pues intentar reducir lo máximo posible la demanda y el consumo de ese edificio. Como he comentado, el diseño de edificios de energía casi nulo está muy bien tener en cuenta el código técnico, porque al final es una normativa de cumplimiento, pero hay que intentar ver cómo podemos reducir lo máximo posible la demanda energética. Si veis estas dos imágenes, en la primera, en la parte izquierda, la casa estaría mal aislada, vemos dónde hay mayores pérdidas de energía, vemos que una demanda puede ser de 250 kilovatios a metro cuadrado año, que es un poco mayor de lo que habíamos comentado, por ejemplo, en una zona E, que serían 150. Bueno, pues si nos vamos a una casa pasiva estaríamos hablando de valores de 15 kilovatios hora metro cuadrado año. Yo creo que esta es la dirección correcta para intentar buscar un edificio de energía casi nulo, es intentar reducir la demanda lo máximo posible para luego al final, bueno, pues intentar suplir la demanda de energía con energías renovables. Para el cumplimiento del DBH1 veremos espesores, por ejemplo, en cubiertas pues estaríamos hablando de espesores entre 6 y centímetros, dependiendo de la zona climática. En este sería bueno, otro tipo de cubiertas, como cubiertas planas. Si vamos a lo que serían fachadas, en este caso con el aislamiento por el exterior, estaríamos hablando de que nos moveríamos entre espesores entre 3 y 14, más o menos, entre las diferentes zonas climáticas límite. Y bueno, pues dependiendo si es una fachada con revestimiento continuo o una fachada de fachada ventilada, perdón. Bueno, pues dependiendo un poco de las diferentes hojas que nos
que tengamos en el cerramiento, podremos tener unos valores más o menos orientativos en referente a estos espesores. Lo mismo si utilizamos un aislamiento por el interior o intermedios, donde bueno, pues estaríamos también en 3 en la zona de Canarias hasta 14 en la zona climática E, que sería la zona de Burgos. Andaríamos entre 5 y 10 grados en este contacto con el aire exterior. Vemos que hay pues una serie de rangos en los que nos moveríamos para el cumplimiento del DBHE, pero bueno, no serían suficientes para conseguir esa demanda de energía de menos de 15 kilovatios hora metro cuadrado año. En este caso, uno de los casos prácticos que os voy a comentar sería para llegar a conseguir estos valores. En el caso que os voy a explicar, el material que se ha utilizado ha sido lana USA Pure One, perdón. Y bueno, las propiedades, como se comenta, bueno, pues tiene una tecnología que es exclusiva de este producto, que permite tener una calidad en el aire interior perfecta o casi óptima. Y bueno, tiene los diferentes sellos en este caso, de emisiones en el aire interior. Como os he comentado, integra en su composición parte de materias primas, en este caso al menos el 50% es reciclada, o utiliza componentes que son naturales y que son abundantes en la naturaleza. Ahorramos más de 500 veces la energía que necesitamos para su producción, transporte e instalación a lo largo de su vida útil. Mejoramos o estudiamos el análisis de ciclo de vida de estos materiales y bueno, eso son una de las conclusiones que podemos sacar. También es 100% reciclable. De las ventajas, os he comentado en referente a sus prestaciones, tendríamos que hablar del confort, de la parte térmica. Son conductividades térmicas muy bajas en el mercado. Sí que es verdad que hay hasta de 0,40, pero las que mayor se utilizan son de 0,32, que para lanas minerales es la más baja que hay ahora mismo en el mercado. Confort acústico. Las lanas minerales son amortiguadores acústicos. También lo podemos utilizar como absorción acústica en acondicionamiento acústico de edificios. También la fácil instalación hace que sean productos que sean suaves al tacto y que no generen polvo y ofrecen un mayor confort para el instalador. Durante el 2014 y el 2015, que es cuando en Francia tuvo un lanzamiento, pues bueno, consiguió el primer premio en instalación por usuarios finales y por instaladores. Como principales características, además de las anteriores que son intrínsecas de la durabilidad, esa base acrílica que utilizamos, que se utiliza principalmente en ventanas de aviones, en lentillas de contacto, en adhesivos de prótesis, pues bueno, se utiliza para hacer esta lana mineral. Esto garantiza que tengamos una durabilidad y una garantía de unos 25 años como fabricantes. También no nos podemos olvidar de la certificación, y bueno, de ver que tiene certificaciones de salubridad, el marcado CE. Bueno, pues esos terceros partes o organismos que verifican bueno, pues que cumple con las características que tiene este material, además de el análisis de ciclo de vida que hacemos a los materiales. Tiene diferentes premios a lo largo de toda Europa y Rusia, y el último que se ha conseguido es el Ecomaterial Absolute en Rusia. Como os he comentado, se hacen análisis de ciclo de vida de todos nuestros materiales y con ello, bueno, pues se puede encontrar información en las declaraciones ambientales que tenemos de estos productos. Como os he contado, hay casos prácticos. Voy a intentar ser lo más breve posible. De todas maneras, estos casos los tenemos recogidos en el catálogo de rehabilitación de URSA. En este caso hemos utilizado una casa donde vamos a intentar meter criterios de Passive House, lo que serían 15 kilovatios hora metro cuadrado año. Y bueno, pues colocaremos Pure One en todos sus cerramientos. En este caso, pues unas cubiertas por el interior donde se ha colocado este material, en este caso entre las viguetas de madera. Y luego se ha colocado placa de yeso laminado.
Hay en algunas zonas donde se han colocado con barrera de vapor, en este caso con un papel craft, para mejorar también la instalación del material. Y como os he comentado, se han utilizado transmitancias térmicas de 0,15 vatios metro cuadrado Kelvin. Bueno, pues aquí con una lana de 0,40, que no es de las mejores que tenemos, pero bueno, teníamos espacio suficiente para colocar más espesor de aislamiento. Bueno, pues vamos a espesores, si fuéramos, por ejemplo, en una zona climática Canarias, que sería la alfa, sería de 60 milímetros, pero si vamos a una zona de Burgos estaríamos hablando de 200 milímetros, 20 centímetros de aislamiento. Arriba podéis ver un poco las transmitancias que necesitaríamos si estuviéramos hablando de código técnico. En el caso de conseguir una transmitancia de 0,15 tendríamos que ir a espesores de 24 milímetros, para que veáis un poco la diferencia que hay con las exigencias de código técnico. Cuando hablamos de falsos techos, en este caso también, bueno, pues no habitables, a espesores de 24 centímetros con las transmitancias de 0,15, y para el resto de zonas, en función del código técnico, pues estaríamos hablando entre 60 y 200 milímetros. En el caso de fachadas, igual necesitaríamos colocar, en este caso, lo que serían un trasdosado o bueno, diferentes soluciones. En este caso se ha optado por trasdosados para incrementar no solo el confort térmico, sino también el acústico, pues utilizando placas de yeso. Y bueno, aquí están las diferentes ventajas que podemos utilizar si fuera para, por ejemplo, en este caso para una rehabilitación, pero también incluido dentro de esta solución de fachada. En este caso, bueno, pues para conseguir térmicas de 0,15 tendríamos que ir a 20 centímetros con utilidades de 0,32, la que os comentaba que era más baja del mercado. Y en el caso bueno, si aplicáramos el DBHE, el código técnico, pues estaríamos hablando de entre 2 y 12 centímetros dependiendo de la zona climática. Vemos que son valores mucho mucho menores en comparación con un estándar Passive House. En el caso del perímetro, igual, si son suelos, pues tendríamos que también tener las condiciones o exigencias de código técnico, así como las condiciones de Passive House. En este caso, pues tendríamos que combinar, o hemos combinado lana mineral con XPS para mejorar las prestaciones mecánicas del material o del suelo donde vamos a colocarlo. Y bueno, en este caso pues también estaríamos en valores inferiores a lo que especificaría una casa pasiva. También se han tenido en cuenta la separación entre locales o entre diferentes estancias. Si fueran medianeras o separación entre vecinos, también habría que tenerlo en cuenta con exigencias de código técnico. Y si fuera incluso en un edificio, pues podríamos considerarlo incluso como una envolvente a la hora de hacer una simulación energética de un piso en un bloque de edificios. Aquí, por ejemplo, se han considerado las particiones la sillería con una lana de 0,40, bueno, pues donde íbamos a espesores de 45 para meterlo en estructuras de placa de yeso laminado. Es importante la instalación para evitar los puentes térmicos y bueno, darle continuidad no solo al aislamiento, sino también a la barrera de vapor que pueda llevar integrada. Por muy buen material que tengamos, si no se hace una correcta instalación, al final no ha llegado a la finalidad de la aplicación donde se ha desarrollado para que ese material cumpla con sus especificaciones. Y un poco por comentar dos casos prácticos más, ha sido un bloque de viviendas que se hizo una rehabilitación en Madrid, aquí veis el antes y el después, y se ha hecho un estudio, bueno, pues tres zonas, los puntos de partida y las mejoras que se han hecho. En este caso, pues colocando una fachada ventilada de 8 centímetros. Esto es lo que os comentaba, que lo tenemos en los catálogos de rehabilitación y donde podéis encontrar incluso más información de estos casos prácticos. Bueno, aquí tendréis se han colocado 10 centímetros, en el suelo se han colocado 5 y podéis ver que, bueno, los datos de consumo en iniciales y los finales. Como conclusiones, se
pueden extraer y de emisiones llega alrededor de un 74%, que son datos muy elevados, y bueno, se amortiza entre 8 y 11 años. Son datos que, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una rehabilitación. Y otro de los casos, que es un edificio de oficinas donde se partía de una certificación E que tenía muy poco aislamiento y donde se han utilizado criterios de intentar buscar un edificio de energía casi nulo. En este caso obtuvo una calificación energética clase A, y lo que se hizo fue compartimentar las diferentes plantas del edificio, intentando que funcionaran de manera independiente. De esta manera, si una planta estaba sin funcionamiento, no perjudicara o no hubiera un robo de calor entre las diferentes plantas. Yo creo que este es uno de los puntos que hay que tener en cuenta cuando se hace una simulación o se desarrolla un proyecto de viviendas, donde por qué no hacer unas estancias o unos edificios, unos pisos que funcionen de manera independiente con respecto al resto del edificio. Más que nada porque habrá pisos que estén en funcionamiento todo el año, pero habrá pisos que puedan estar sin ocupación durante meses o incluso todo el año. Al final es intentar hacer una envolvente lo más continua posible para evitar que haya puentes térmicos, infiltraciones y diferentes robos o transferencia de calor entre los diferentes cerramientos. En la parte de abajo, en la tabla, podéis ver los datos del edificio sin reformar y el edificio reformado, y también vemos que los datos son de 73% de mejora respecto al edificio sin reformar. Es un poco igual que el caso anterior, donde se hizo sobre todo principalmente la envolvente cubierta y se trabajó en lo que sería la envolvente del edificio. Aquí tenéis un poco los datos que o las medidas de mejora que se han hecho en la envolvente. Podéis ver las transmitancias térmicas antes de la rehabilitación y después de la rehabilitación. Sí que es verdad que no son valores de Passivhaus House, no estaríamos hablando de 15 vatios metro cuadrado Kelvin, pero sí que son casi la mitad de las transmitancias térmicas de partida. Y como conclusión, sí que es posible realizar una rehabilitación energética con clase A. No solo los edificios de obra nueva son capaces de conseguirlo, sino que hay ejemplos donde no hace falta tener que meter una serie de instalaciones demasiado costosas, sino que intentar reducir lo máximo posible la demanda del edificio. Ya podemos conseguir valores o rangos de una calificación energética. Esta rehabilitación energética permite economizar tanto la energía en calefacción como en refrigeración, sobre todo reduciendo esas pérdidas y ganancias térmicas a través de la envolvente. Y sobre todo no nos olvidemos del confort térmico que puede tener una vivienda. Al final es casi lo que los usuarios vamos a notar. También el tema de salubridad, toda la parte de que se puedan evitar condensaciones en la envolvente o las humedades en el interior de los edificios, que al final perjudican no solo al confort térmico, sino a la salubridad de esos edificios, son fundamentales para integrar este tipo de rehabilitaciones. Los sistemas de aislamiento, se rentabilizan en un periodo corto de tiempo y, al final se pueden conseguir ahorros energéticos. Y en este caso, el hecho de utilizar unas lanas minerales, como os comentaba, no solo utilizar complementos para evitar las condensaciones y las humedades, mejorar el confort térmico, proporcionan protección frente al fuego y proporcionan aislamiento acústico. Muchas veces, cuando hacemos una rehabilitación, no tenemos en cuenta la parte acústica. Sí que es verdad que en una obra nueva se tiene en cuenta por criterios del EBHR de protección frente al ruido, pero en una rehabilitación es importante. Al final, las sinergias entre rehabilitación y obra nueva son fundamentales para ir evolucionando el mercado tanto de rehabilitación como de una obra nueva. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Como os ha dicho Martín, si necesitáis o os habéis quedado con alguna duda o queréis más información,
estaré encantada de contestaros y de contactar con vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Silvia, por la presentación. Tal como comentaba un poco al principio de la jornada, voy a dar paso ahora a Esther y ya al final de la misma, si tenemos tiempo, vamos respondiendo un poquito las preguntas. Hola, buenos días. Hola, Esther, buenos días. ¿Me oyes? Sí, hola, buenos días, te oigo perfectamente. ¿Vosotros me oís? Nosotros a ti también. Vale, pues te acabo Estupendo. de compartir pantalla y ya estamos viendo tu presentación. Así que Muy cuando bien, quieras puedes comenzar. Gracias. estupendo. Muchas gracias. Bueno, a Martín y a todo el equipo de CIPE por invitarnos a presentar esta nueva gama de Pladur Energy. También agradecer la asistencia de todos los participantes a este seminario. Mi nombre es Esther Jiménez, formo parte del área de producto del Departamento de Marketing de Pladur y al final de la presentación os dejaré nuestro contacto por si tenéis alguna duda extra, aparte de las que puedan surgir durante este seminario. Estamos a vuestra total disposición para cualquier cosa que pueda surgir. Pues bien, hoy presentamos Pladur Energy, soluciones de eficiencia energética por el interior. Antes que nada, presentar muy brevemente la empresa Pladur, que imagino que todos conoceréis ya. Pladur es una marca registrada pionera en la fabricación de sistemas constructivos de placa de yeso laminado en España, Portugal y Francia. Es líder en el mercado ibérico desde 1978. La fábrica que tenemos en Valdemoro está a la vanguardia en producción de estos sistemas y tenemos una presencia comercial en más de 50 países, exportando a los 5 continentes. Pladur ha hecho un esfuerzo en la producción de soluciones de eficiencia energética, lanzando una nueva marca denominada Energy, que se basa básicamente en el aislamiento y el confort para los usuarios finales. Esta nueva marca se basa en nuestra especialidad, el yeso, pero también en el aislamiento a través del material constructivo que denominamos isopor, que conoceréis como el poliestireno expandido. Energy está presente en toda la cadena de valor y así alcanza un mejor servicio al cliente. Somos fabricantes de aislamiento térmico y termoacústico y nuestra nueva fábrica de aislamiento se sitúa en Gelsa, donde fabricamos los paneles de EPS y los transformados. Esta fábrica está en operación desde junio de 2016. Contamos con un sistema totalmente automatizado en esta fábrica, lo que nos garantiza las más altas prestaciones de todos los productos allí fabricados. Además, tenemos los certificados más exigentes de los organismos reconocidos internacionalmente para estos productos. ¿En qué nos basamos cuando hablamos de soluciones de eficiencia energética? Nos basamos en dos conceptos fundamentalmente, en el ahorro energético y en el confort térmico y acústico. Ambos son muy importantes a la hora de entender ese confort para el usuario final. Minimizamos las pérdidas, reducimos la demanda y así luchamos contra el frío y el calor, fundamentalmente en los climas mediterráneos del sur de Europa. Pues bien, ¿qué tipo de soluciones aportamos con Energy? Energy son trasdosados que, como podéis ver en este pequeño esquema que aportamos en esta diapositiva, forman parte de la amplia gama de soluciones constructivas para el interior que ya proporciona Pladur. Los tabiques de separación, trasdosados, tabiques de distribución, techos y sistemas especiales. Energy se basa fundamentalmente en los sistemas de trasdosados por el interior. Esta marca incluye dos gamas que están adaptadas para todas las necesidades.
Por una parte tenemos la gama de Energy Isopop, especial para el aislamiento térmico, dividida a su vez en 3 niveles de prestaciones según los requisitos que queramos obtener, estándar, advanced y efficient. Y por otro lado tenemos la gama de aislamiento termoacústico, que tiene un plus de confort a través del aislamiento acústico, denominado Energy Isopop Plus. De la misma forma, esta gama tiene 3 niveles de requisitos, estándar, advanced y efficient. Vamos a comenzar por explicar brevemente las características de la gama térmica Energy Isopop. Esta gama térmica se compone de paneles para el trasdosado por el interior, que a su vez se componen del revestimiento y el aislamiento. El revestimiento siempre será una placa Pladur, que en este caso puede ser placa N estándar, la placa H1 especial para locales húmedos o la placa I de alta dureza superficial. El aislamiento puede ser de 2 tipos y a su vez con 2 conductividades diferentes. La más baja será la Isopop 32, que contamos con una materia prima de neopor, de BASF, y es reconocible por su color gris. Y también contamos con Isopop 38, de conductividad 38, y esta es de color blanco, ambos de reacción al fuego E. Los formatos de estos paneles tienen siempre un ancho de 1200 y tienen diversas longitudes, que van de 2500 a 3000. Los espesores, sumando ese revestimiento y el aislamiento, varían, por lo tanto, de 30 milímetros a 153 milímetros. En esta tabla podéis observar el gran abanico de posibilidades que tenemos de referencias de Energy Isopop. Estas referencias varían de una resistencia térmica de 0,55 en la gama estándar hasta una resistencia térmica de 4,40 en Efficient. Por lo tanto, estos paneles servirán tanto en reformas o complemento de aislamiento térmico ya existente, como en aislamiento térmico de requisitos muy altos, muy elevados. Como podéis observar en el tipo de aislante, como decíamos anteriormente, podemos tener de 38 o de 32 según su conductividad. ¿En qué nos basamos para decir que Energy Isopop es una solución ideal para el aislamiento térmico? Pues bien, como todos conoceréis, el aislamiento térmico es la capacidad para reducir la transmisión de calor a través de un material. Se mide en función de su resistencia térmica y, como hemos enseñado en la tabla anterior, podemos contar con una amplia gama de resistencias térmicas según la referencia que escojamos. Pladur Energy mejora el comportamiento térmico y contribuye a la obtención de una mejor clasificación energética del edificio. Además, Pladur Energy Isopop cuenta con una inercia térmica muy baja, lo que permite calentar o enfriar con mayor facilidad y más rápido el espacio que deseamos mantener con el confort óptimo. Además, requiere de menos potencia instalada, por lo tanto, haremos un considerable ahorro en esa instalación. Podéis ver en esta diapositiva las zonas climáticas de invierno y los requisitos de resistencias térmicas necesarias por zona. Pladur Energy Isopop está preparado por toda la gama de referencias que tiene para cualquier requisito, tanto en obra nueva, rehabilitación o reforma, en cualquier punto de la península. Además, está también preparado para los climas cálidos, donde las pérdidas también son elevadas. Tendemos a pensar sobre todo en la necesidad del aislamiento térmico para climas fríos y, sin embargo, en verano los saltos térmicos son también grandes. Enfriar es más difícil y más caro y necesitamos, por lo tanto, un sistema que nos permita mantener ese confort térmico dentro del espacio habitado, lo mismo que en espacios, en lugares de climas fríos.
Pasamos a la segunda gama, denominada Energy Isopop Plus, que tiene un plus de confort a través del aislamiento acústico sumado al aislamiento térmico que tenía la gama Isopop. En este caso, como podéis observar en esta síntesis de composición del producto, el revestimiento se compone de dos formas, de dos opciones. Podemos optar por la placa Phonic de altas prestaciones acústicas o bien de la placa Omnia, que recientemente hemos lanzado, que es perfecta para todo, puesto que tiene a la vez altas prestaciones acústicas, mecánicas y también está adaptada para ambientes húmedos. En este caso tendremos para ambas placas un espesor de 13 milímetros. En este caso también el aislamiento que compone el panel, para tener los más altos requisitos acústicos y térmicos, lo utilizaremos con una conductividad de 32. Por ello utilizaremos el Isopop Plus de 32 en todos los casos para esta gama. Es reconocible también a través de su color gris. Los formatos, como en la gama anterior, siempre tendrán un ancho de 1200 milímetros, pero tendremos una amplia gama de longitudes que irán desde 2,500 a 3 metros. Los espesores, por lo tanto, variarán de 53 milímetros a 153 milímetros. En esta tabla podéis observar las referencias de nuestra gama termoacústica Energy Isopop Plus. De la misma forma que en la gama térmica, dividimos las posibilidades según las resistencias térmicas de estándar, Advanced y Efficient. Y vamos de una resistencia térmica de 1,3 a 4,4. En este caso, como comentábamos antes, utilizaremos siempre el aislante Isopop Plus de 32. ¿En qué nos basamos para decir que Energy Isopop Plus aporta ese plus del confort térmico para el aislamiento acústico? Perdón, además del confort térmico, el aislamiento acústico. Pues bien, nos basamos en tres conceptos importantes que incluye esta gama de Pladur Isopop Plus. Por una parte, nos basamos en el concepto de efecto masa-resorte-masa. De esta manera, este concepto se traslada a la realidad mediante la composición del muro soporte, el aislante, que sería el resorte, que en este caso es el Isopop Plus, y nuestras placas Pladur, Omnia y Phonic. Este sistema permite la no vinculación de las dos masas, muro y placa, y por lo tanto, a través del medio del resorte, la energía sonora se va desgastando con mayor facilidad al atravesar el conjunto y conseguimos un mayor aislamiento acústico en el interior del local donde se ha instalado este sistema constructivo. El segundo concepto importante por el que Isopop Plus plantea una mejora en el aislamiento acústico es porque Isopop Plus plantea una mejora respecto a Isopop, ya que el poliestireno expandido utilizado ha sido sometido a un proceso de elastificación. En este proceso, el poliestireno convierte el material que inicialmente era rígido en elástico y mejora el aislamiento acústico del sistema, del conjunto del sistema. Y por último, el tercer punto que sitúa a Isopop Plus como la mejor posibilidad frente al aislamiento acústico es el uso de las placas Phonic y Omnia. Ambas placas tienen altas prestaciones acústicas. En esta tabla podéis observar la mejora en el aporte acústico de Isopop Plus, que como podéis ver, en la última columna de la derecha, puede ir desde 2 a 13. Estos valores de aislamiento acústico de Energy Isopop Plus se han elaborado mediante ensayos en un muro de soporte de ladrillo perforado cada vista de medio pie y de enfoscado con mortero por el interior. Según el muro soporte
sobre el que se ensaye, evidentemente tendríamos unos resultados u otros. Pero en este caso, como podemos observar, para todas las diferentes referencias de Isopop Plus, podemos obtener datos, unas mejoras acústicas considerables según la referencia que escojamos. ¿Cómo podemos elegir los sistemas según las gamas, según la gama de Energy Isopop o la gama de Energy Isopop Plus? Pues bien, es muy sencillo y en este esquema sintetizamos la forma de elegir el sistema que más nos convenga según el proyecto que tengamos. Lo primero sería elegir el sistema según el tipo de aislamiento. ¿Qué necesitamos? ¿Un aislamiento térmico o un aislamiento termoacústico? Si es térmico, escogeremos la gama de Energy Isopop. Si por lo contrario necesitamos ese plus de confort que nos da el aislamiento acústico, escogeremos Energy Isopop Plus. El segundo paso sería escoger la zona climática y el confort térmico que deseamos. En este caso, escogeríamos según una de las dos gamas en los 3 niveles, estándar, advanced o efficient, según la resistencia térmica y acústica que necesitemos. Y por último, según el tipo de local que tengamos en nuestro proyecto. Si se trata de un local seco o de baja humedad, en el caso de Isopop, escogeremos la placa N, la estándar, y en el caso de Isopop Plus, escogeremos la placa Phonic. En el caso de los locales de que nos interese ejecutar el sistema en un local húmedo, escogeremos la placa H1 para Isopop y la placa Omnia para Isopop Plus. Si por otras razones necesitamos que nuestras placas tengan requisitos frente a la resistencia superficial, escogeremos en el caso de Isopop la placa Pladur I y en el caso de Isopop Plus Omnia, ya que como hemos dicho es perfecta para todos estos requisitos que hemos comentado anteriormente. Pues bien, muy brevemente, ¿cuáles son las ventajas que plantean estas dos gamas de Energy? Las ventajas son que se plantean como la mejor solución, la más económica frente a otros productos del mercado. Son gamas que plantean ahorro y confort tanto con el frío como con el calor. Y además se trata de un aislamiento duradero, con, como veremos, una instalación fácil y además se trata de un producto certificado con los mayores estándares de certificación, como hemos comentado anteriormente. Además, son soluciones que son ideales en obra nueva y en reforma. Sirven para ambas posibilidades. Se trata del complemento ideal de tu fachada en obra nueva, cumple con los más altos requisitos del Código Técnico de la Edificación, aúna el aislamiento térmico y acústico y además te proporciona, en el caso de obra nueva, mayor libertad de diseño de la fachada. También es perfecto para la reforma o rehabilitación, ya que permite reformar únicamente tu vivienda sin tener que pactar o acordar con la comunidad de vecinos una reforma de mayor envergadura. Tiene una fácil instalación, porque la podemos instalar sin andamios por el interior sin problema, y es ligero, sin sobrecargas para la estructura. En esta diapositiva podéis observar los principales pasos de la instalación de Pladur Energy, Isopop e Isopop Plus, ya que los dos se instalan de la misma forma. Como podéis observar, el replanteo del sistema es homólogo al replanteo en un sistema de trasdosado directo convencional. Se traza el trasdosado y se procede a pegar el sistema mediante unas pelladas distribuidas sobre el panel en el suelo. Y por último,
podemos observar en el último esquema la disposición de las placas que se colocan fácilmente mediante calzos en la parte inferior del panel y rellenando la parte inferior con una espuma de poliuretano o lana mineral. Toda esta información podéis tenerla con mucho más detalle en el manual técnico Pladur, donde encontraréis también una serie de detalles técnicos sobre encuentros especiales de estos sistemas. Además, Pladur posibilita la fácil instalación de todo el conjunto mediante un mortero adhesivo especial denominado MA Energy, que es el complemento imprescindible para estos sistemas de pegado directo. Este mortero lo podéis encontrar en diferentes formatos y para todo tipo de muros soporte. Por último, únicamente enseñaros estos detalles constructivos que podéis encontrar en el manual técnico, que representan todas las partes de estos sistemas y todos los detalles en encuentros especiales que podéis encontraros en obra. Y rápidamente, para terminar, esta última diapositiva que muestra una de las obras que efectuamos en colaboración con el Showworking de Rivas en Madrid, en donde se hizo una reforma de un edificio terciario para implementar técnicas de construcción Passive House. En este caso se escogió el trasdosado Energy Sopop para este edificio de bajo consumo, eficiente y demostrativo. Y es un buen ejemplo de uso de este nuevo sistema, en este caso en una fachada de un edificio de consumo energético casi nulo. Pues bien, con esto termino la presentación de estas gamas. Muchas gracias por vuestra atención y estamos a vuestra disposición para cualquier duda que pueda surgir. Muchas gracias y hasta pronto. Sí. La verdad que ha sido una presentación bastante interesante. Voy a retomar un poquito los mandos y ahora en unos 10 minutos y escasos ya volvemos a todos a despedirnos. Bien, pues digamos que yo creo que tanto con la presentación de Silvia como con la de Esther hemos visto al final unas soluciones en términos de aislamiento y tabiquería seca para conseguir esta mayor eficiencia energética en nuestros edificios. Y al final son unas soluciones que yo diría que se complementan perfectamente las unas con las otras, ¿no? Y ahora por parte de CIPE, y tal como he comentado un poco al principio de este seminario, vamos a enfocarnos en el manejo de los previsionadores de mediciones y presupuestos como una herramienta con la cual poder abordar lo más eficazmente posible estas fases más iniciales de nuestro proyecto de edificación. En el siguiente enlace aquí que os presento, previsionadores de mediciones y presupuestos.cipe.es, vais a poder encontrar diferente información que va a venir a complementar aquí un poco todo lo que yo os voy a ir hoy diciendo. Estos programas dentro de nuestra suite se encontrarían en el módulo verde, que es el módulo de gestión. Aquí tenemos los predimensionadores y aquí lo que serían los generadores de presupuestos, que son el paso siguiente a este tipo de programa. Y será explicado por mi compañera Yasmín Lema el próximo día 7. Bien, estos predimensionadores de mediciones y presupuestos, al final digamos que podrían definirse como un asistente de presupuestos de edificación residencial. De tal modo que el programa nos va a ir pidiendo una serie de datos que están agrupados en distintos apartados, estos de aquí de la izquierda, y en función de la selección que yo vaya a realizar, como pueden ser calidades de materiales, disposiciones constructivas, alguna característica técnica, etcétera, voy a tener una serie de resultados, que son un presupuesto de ejecución material, que aquí vamos a tener un presupuesto completo, con esto quiero decir con su estructura por capítulos, sus mediciones detalladas, sus precios descompuestos partida por partida, que podrá ser exportado en este nivel a cualquier programa de mediciones y presupuestos gracias al formato de intercambio BC3 y, evidentemente, a nuestro programa Arquímedes. Por otro lado, vamos a tener una valoración del mantenimiento decenal y un índice de sostenibilidad, aunque estos resultados únicamente si tenemos contratado el módulo de mantenimiento decenal de CIPE,
que es un módulo que normalmente siempre aconsejo añadir al carro porque al final nos da una información muy importante y está presente en una gran cantidad de software de nuestra suite. Ya por último llegaríamos a un estudio de habilidad inmobiliaria en el cual vamos a cuantificar cuáles van a ser los gastos derivados de nuestra promoción, cuáles van a ser los ingresos previstos y al final ya pensar o sí o no, digamos, la idoneidad o no de realizar nuestra promoción. ¿Y cómo trabajaría este software? Bueno, trabajaría realmente gracias a la interacción de dos programas en sí. El predimensionador lo que va a hacer es calcular o dimensionar las diferentes partidas que van a integrar nuestro presupuesto y, en segundo lugar, estas partidas las vamos a asociar a, digamos, partidas del generador de precios, que sería nuestra base de precios multiparamétrica de la construcción. De tal forma que vamos a poder trabajar con unos precios reales, ajustados a la realidad del mercado, con productos genéricos o de los fabricantes más importantes del sector, como los que hoy han estado aquí con nosotros. Y luego, si trabajamos el programa Arquímedes, vamos a tener acceso a una gran cantidad de información técnica asociada, de pliegos de condiciones, residuos generados, documentos de seguridad y salud, etc. Lo mejor es que veamos un poco cómo se desarrolla todo esto y para ello, en primer lugar, debemos seleccionar en qué país vamos a querer trabajar. Este software está presente en 18 países, 13 de habla hispana y 5 lusófonos, y en función del que elijamos, digamos que se van a adaptar todas las partidas a los materiales del país en cuestión, a su nomenclatura, a su normativa, etc. Elegiríamos el tipo de vivienda, está disponible en 6 tipologías, viviendas unifamiliares, plurifamiliares, y adosadas, tanto aisladas como intermedianeras. Elegiríamos con qué versión de generador de precios queremos trabajar, si alguna genérica o alguna oficial, digamos, para los distintos colegios oficiales de arquitectos o arquitectos técnicos. Y llegaríamos ya a la primera pestaña de configuración, en el cual, en primer lugar, vamos a tener que seleccionar el emplazamiento de nuestra obra. Como podéis ver, tendremos que llegar hasta el nivel de término municipal, ya que dentro de un país puede ser que tengamos grandes diferencias. Hay ciertos productos que son autóctonos de algunas regiones, como es el caso de los ladrillos cerámicos en España. Puede ser que, debido al transporte, el coste de ciertos materiales en alguna parte del país sea más importante, como es el caso de las islas. O puede ser también que haya fabricantes que tengan tarifas adaptadas a la zona del país o que no distribuyan a todo el país. Aquí en la parte inferior me pide seleccionar entre ciertas características referentes a la obra o a la situación en la que se encuentra. Y este tipo de selección va a estar presente en todos los apartados que vamos a ir viendo. Realmente esto es un sistema multiparamétrico que lo que me hace es ajustar los precios y los rendimientos a la realidad concreta de mi obra. ¿Qué me permite esto? Hacer una previsión de costes lo más ajustada a la realidad. La accesibilidad, por ejemplo, me va a indicar pues, la facilidad de acceso en sí a la obra y la posibilidad o no de acopiar materiales fuera del solar. La topografía, no es lo mismo tener una topografía plana que una muy acusada. Evidentemente, los rendimientos se ven afectados. La situación del mercado me regula al final precios de contratación, de mano de obra, de maquinaria y precios de materiales. Vamos a elegir como término Alicante y luego nos iríamos a la geometría de la planta. Esto me afecta también a los rendimientos, ya que hay geometrías mucho más sencillas de ejecutar que otras. Pasaríamos a rellenar algunos datos urbanísticos. Vamos a suponer que tenemos una parcela de 2.000 metros cuadrados con 6 plantas sobre rasante y una bajo rasante. 5 serán de viviendas y la planta baja será destinada a locales comerciales. Tendremos 3 tipologías de vivienda distintas, sin patios interiores, pero 3 escaleras comunes. Nuestra primera vivienda supondremos unos 90 metros cuadrados, con 2 dormitorios, un baño y un aseo. Vamos a tener 9 viviendas de este tipo. Otras 9 de 120 metros cuadrados, con 3 dormitorios, 2 baños y un aseo. Y otras 9 de 160, con 4 dormitorios, 3 baños y un aseo. Aquí ya podemos ir a introducir datos de superficie construida. O bien podemos introducir un valor total o bien ya una superficie por usos. Aquí en el ejemplo vamos a hacer rápidamente una superficie por usos, suponiendo que tenemos estos 3 tipos de vivienda. Tendríamos finalmente, unos 5.550 metros cuadrados. Vamos a destinar 30 metros cuadrados
de elementos comunes por vivienda. Y esto me hace 1.350 metros cuadrados. En cuanto a locales comerciales, vamos a tener 2 de 90 y 2 de 110. Esto nos hace 400. De trasteros, vamos a suponer 15 metros cuadrados por vivienda, 675. Y de garajes nos vamos un poquito más, a 25 por vivienda. Hablamos de 1.125. Bien, con esto ya tenemos que empezar a seleccionar pues, niveles de calidad que queramos contemplar. Vamos a suponer que urbanizamos la parcela, estamos en una zona de playa e incorporamos una piscina. La cimentación podemos elegir entre todas las que aquí pueden observarse, no sé por losa. Tipos de estructura, estructuras de hormigón armado, metálicas o muros de fábrica. Y luego podemos añadir tantas instalaciones como queramos. En nuestro caso nos vamos a ir a una red separativa. Por otro lado, el suministro de gas podemos elegir si gas natural o propano. Tenemos un acuerdo con Repsol, de todas formas que todas nuestras partidas han sido revisadas. Intentamos siempre difundir la buena práctica de este tipo de instalaciones. Y ya pasaríamos a hablar de cerramientos y nuestra cubierta. Suponemos una cubierta plana. Nuestra fachada va a ser de 2 hojas con aislamiento. En la próxima versión, aquí vais a poder ver incorporado distintos sistemas de aislamiento térmico por el exterior, los conocidos sistemas SATE, que al final es una opción que yo habría elegido, ya que al final es la mejor forma de eliminar cualquier puente térmico que tengamos en la envolvente. En cuanto a revestimientos de suelos, nos vamos a ir a baldosas cerámicas, tanto en cocina, baños y terrazas, el resto de la vivienda de laminado y nuestros elementos comunes serán de mármol. Para las paredes, alicatados en cocina y baños y el resto de vivienda, digamos que haremos revestimientos con yeso. A continuación, vamos a añadir 3 capítulos que al final son inherentes a cualquier proyecto de este tipo, como son la gestión de residuos, todo el tema de clasificación, transporte y vertido de los mismos, el tema de control de calidad y ensayos, en el cual incorporamos las pruebas de servicio, y todo el tema de seguridad y salud, con protecciones individuales, protecciones colectivas y salubridad. Con esto, el programa, como podéis ver, se ha lanzado a realizar un cálculo. Tal y como os comentaba, me está haciendo un predimensionado de todas las partidas de mi presupuesto en función de la selección que yo he ido realizando y me las va a ir asociando al generador de precios. Mientras va calculando, comentaros que existen 2 versiones del generador de precios. Una versión offline, que sería mediante instalación del CD, que es la que hemos podido ver anteriormente, y una versión online, que es la que yo tengo aquí abierta, www.generadordeprecios.info, que es completamente gratuita y que yo os invito a que podáis visitar. Destaco además este módulo de fabricantes, en el cual aparecen los iconos de las casas comerciales que tenemos incorporadas y, evidentemente, de los fabricantes que hoy han expuesto con nosotros. Vamos a ir viendo cómo va el programa. Bien, en este punto vais a ver que cuando termine de calcular, aquí voy a llegar a un resumen del presupuesto en sí. Si yo quiero trabajar con mi presupuesto completo, sería en la parte final, que es en la parte de exportación del sistema. Y aquí sí que podríamos ajustar en un mayor grado, digamos, el presupuesto de la realidad de nuestra obra, ya que el programa Arquímedes nos permite modificar tanto textos como rendimientos y precios de los distintos elementos que tengamos incorporados. Vamos ya por un poquito más de la mitad. Está terminando la seguridad y salud. Y, bueno, ascendería el presupuesto de ejecución material de este proyecto a unos 4,5 millones de euros. Este resumen puede ser visualizado gráficamente y, como veis, al final, en todos estos tipos de proyecto hay 3 capítulos que destacan más que el resto, que son al final estructuras, instalaciones y revestimientos. A continuación, podemos obtener la valoración del mantenimiento decenal, que al final no es otra cosa que el coste de todo el mantenimiento de mi edificio durante el periodo de 10 años posterior a la construcción del mismo, que coincide al final con el periodo de garantía decenal.
Es decir, mi edificio realmente me va a costar estos 10 años mi presupuesto y esta cuantía que son unos 700.000 euros. Este valor se establece también gracias a la conexión con el generador de precios que, digamos, se obtendría aquí. Este mantenimiento decenal lo que me permite calcular es un índice de sostenibilidad. ¿Y esto a qué hace referencia? Digamos que puede ser que yo tenga un edificio que al final me suponga una inversión elevada, pero que tenga un mantenimiento bastante reducido. De tal forma que al final me sea mucho más rentable que ir a un proyecto con un coste, digamos, bastante menor, un presupuesto bastante más bajo, pero que al final un mantenimiento muy elevado. De tal forma que puede ser que en este periodo de 10 años sea incluso inviable irnos a esta opción. Este índice de sostenibilidad puede definirse como la relación porcentual entre la valoración del mantenimiento decenal y el presupuesto en sí. Y ya con esto me podría ir al último apartado que vamos a explicar hoy, que sería el estudio de viabilidad inmobiliaria, en el cual tengo que definir unos egresos, mis costes y mis gastos, desde adquisiciones del terreno. Vamos a suponer, por ejemplo, que me ha costado unos 950.000 euros. Puedo definir, asimismo, otro tipo de obras de urbanización, demoliciones o indemnizaciones. Definiríamos distintos gastos generales y beneficio industrial, costes de la promoción desde notaría, licencias, seguros, etcétera, y otros costes de comercialización y tasas. Definiría en mis ventas cuál va a ser el precio de venta de cada una de las superficies. Vamos a ir, por ejemplo, a 1.800 por vivienda, 950 los locales, 750 trasteros, 800 garajes, 950 oficinas. Hay que tener en cuenta que estamos en una zona de playa. Y con esto llego ya a unos resultados antes de mis impuestos, que serían alrededor del 48% de beneficio, y una vez que les hemos eliminado los impuestos, me quedaría un beneficio de un 30%. Hay que tener en cuenta que aquí he supuesto, digamos, un escenario bastante optimista. Y al final, este estudio de viabilidad inmobiliaria tenemos que suponerlo en diferentes escenarios, ya que puede ser que varíe mucho de la realidad. Yo siempre recomiendo irnos al más pesimista y al más optimista, y así tener, digamos, todo este abanico de posibilidades. Podemos finalmente aquí imprimir el estudio de viabilidad inmobiliaria y presentarlos a nuestros socios. Y aquí en el último apartado, exportarlo a cualquier programa de mediciones y presupuestos. Evidentemente a nuestro programa Arquímedes. Por mi parte, esto es todo lo que os quería comentar en este tiempo que hemos tenido. Agradeceros, evidentemente, vuestra asistencia. Estoy abriendo los micrófonos también a Esther y a Silvia para que puedan estar con nosotros. Y gracias también a vosotras, chicas, por estar hoy aquí. Gracias a vosotros. Ha sido muy interesante y espero poder contar con vosotras y con todos los asistentes en otras ocasiones. Seguro. Asistir a la segunda parte de estas jornadas que tendrá lugar el próximo día 7 y será llevado por mi compañera de departamento, Yasmín Lema. Hasta aquí todo lo que podía decir y un saludo. Espero que vaya bien hoy. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.